4 principios de estoicismo para ser fuerte en cualquier situación. Los principios estoicos pueden hacer más fuerte a una persona ante cualquier situación, porque se centran en el control interno y la aceptación de lo que no se puede controlar. Esto implica cultivar la calma y la tranquilidad en el espíritu, permitiendo una respuesta racional ante las situaciones difíciles, en lugar de simplemente reaccionar impulsivamente. Además, los estoicos fomentan la aceptación de todo lo que viene a nuestra vida y la afrontan con resiliencia, valor y autocontrol en vez de dejarnos derrotar por las circunstancias. La filosofía estoica enfatiza la importancia de la virtud, entendida como la capacidad de actuar sabiamente, moralmente y con propósito, lo que implica una vida rica en significado y propósito. Esto ofrece una sensación de control y satisfacción que puede ayudar a hacer frente a cualquier situación, independientemente de su dificultad o desafío. Es por ello que hoy te traemos 4 principios estoicos para cualquier situación. Quédate hasta el final del video para que aprendamos a cómo desarrollar grandes prácticas que eran implementadas desde la antigüedad y que al día de hoy son fundamentales para sobreponerse ante las adversidades. Número 1. Acepta lo que no puedes cambiar. Epícteto dijo que somos responsables de ciertas cosas, pero hay otras de las que no podemos ser responsables. Lo primero incluye nuestro juicio, impulsos y deseos, nuestras aversiones y nuestras facultades mentales generales. Entre estos últimos están el cuerpo, los bienes materiales, nuestra reputación y posición. En definitiva, todo lo que no podemos controlar. Y si tienes la idea correcta de lo que es realmente tuyo y lo que no, nunca podrás ser forzado a nada ni encontrar obstáculos en tu camino. No culparás ni criticarás a nadie. Y todo lo que haces es opcional. No tienes rivales. Nadie puede lastimarte y te vuelves inmune a todo daño. Cuando realmente comprendes la diferencia entre lo que está bajo tu control y lo que no, y actúas en consecuencia, eres psicológicamente invencible e inmune a los caprichos de la suerte. Algo que, por supuesto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Esto requiere mucha práctica consciente o de conciencia total. Número 2. Utilizar las experiencias negativas como oportunidades de crecimiento. Según los estoicos, el pensamiento destructivo solo se puede calmar con actitud y determinación. Los defensores de esta dirección filosófica estaban interesados en descubrir las conexiones entre el determinismo y la libertad humana. Creían que la virtud y la felicidad consistían en la conservación de la voluntad según las leyes naturales. Por lo tanto, su actitud panteísta convirtió a muchos de ellos en los primeros ecologistas conscientes de sí mismos. El núcleo de su filosofía no era tanto una teoría como un estilo de vida, y los estoicos eran conocidos por su comportamiento, no por sus prédicas. Después de los primeros estoicos, Zenón de Citium y sus discípulos como Cleantes de Asos, Séneca de Córdoba y Epícteto de Grecia dedicaron su trabajo, todos desde el comienzo de nuestra era, a enfatizar que la virtud, la prudencia y la determinación son suficientes para lograr la felicidad. El sentido común es el mejor antídoto contra la infelicidad y la negatividad. Número 3. Cultivar un sentido de propósito. Que todos tus esfuerzos vayan dirigidos a algo. Mantén tu mirada en el destino. Séneca. Para el estoicismo,
Es importante encontrar y definir adecuadamente nuestro objetivo, pero es mucho más importante tener claro hasta qué punto estás dispuesto a luchar por él. Según los estoicos, encontrar un propósito o misión es lo que de verdad da sentido a nuestras vidas. No es un mapa que nos dice dónde estamos, sino una brújula que indica el camino. No es tanto una meta, sino una dirección. Los estoicos definían el propósito como la actitud con la que nos enfrentamos a la vida. Para ellos, tener un propósito de vida es de suma importancia, ya que consideraban que era esencial para lograr la felicidad y la tranquilidad mental. Según los estoicos, todos los seres humanos tienen el potencial de vivir una vida virtuosa y alcanzar la excelencia personal a través del cumplimiento de un propósito. Y dicho propósito de vida en el estoicismo se basa en vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, aceptando y abrazando las circunstancias de la vida, independientemente de si son deseables o no. Esto implica cultivar la virtud como la sabiduría, la valentía, la justicia y la moderación, y esforzarse por vivir en armonía con el universo. Tener un propósito de vida claro y significativo ofrece diversos beneficios para los estoicos. Sentido de dirección. Un propósito de vida proporciona una guía para nuestras acciones y decisiones diarias, lo que nos ayuda a evitar el sentimiento de vaguedad y a encontrar un sentido de dirección y significado en todo lo que hacemos. Fortaleza mental y emocional. El propósito de vida proporciona una base sólida para resistir las adversidades y los desafíos de la vida. Al tener claridad sobre nuestro propósito, somos más capaces de mantener la calma y encontrar fuerza interior incluso en situaciones difíciles. Aceptación de las circunstancias. Los estoicos creían en la importancia de aceptar las circunstancias tal y como son, incluso si no son las ideales. Un propósito de vida nos ayuda a desarrollar esta aptitud de aceptación y a encontrar satisfacción y contentamiento en cualquier situación. Autotrascendencia. El propósito de vida nos impulsa a trascender nuestras propias necesidades y deseos egoístas y a contribuir de alguna manera al bienestar de los demás y al bien común. Esto nos ayuda a desarrollar un sentido de conexión con los demás y a sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Sentimiento de plenitud. Vivir de acuerdo con nuestro propósito nos brinda una sensación de plenitud y realización personal. Nos permite vivir de manera auténtica y alineada con nuestros valores y principios, lo que fomenta una vida auténtica y satisfactoria. Número 4. Practicar la gratitud. La práctica de la gratitud es un elemento fundamental en la búsqueda de la sabiduría y la felicidad. Los filósofos consideraban que el agradecimiento es esencial porque nos ayuda a reconocer y valorar lo que tenemos en lugar de centrarnos en lo que nos falta. Con la aceptación de la naturaleza, los estoicos creían en vivir de acuerdo con ella, aceptando y abrazando las circunstancias tal como son. La gratitud nos permite agradecer y aceptar la realidad presente, sin resistencia ni quejas. Esto nos ayuda a encontrar la paz interior y a vivir en armonía con el orden natural del universo. Los estoicos consideraban que nuestros deseos y expectativas excesivas sobre lo que debería ser la vida pueden conducirnos a la insatisfacción y al sufrimiento. Practicar la gratitud nos ayuda a reconocer y valorar
lo que tenemos en lugar de sentirnos descontentos por lo que nos falta. Al ser conscientes de las bendiciones presentes en nuestras vidas, desarrollamos una visión más equilibrada de la realidad. Ellos enseñaban que la verdadera felicidad reside en desarrollar una actitud de alegría ante las cosas simples y cotidianas. Ser agradecidos nos ayuda a cultivar una actitud de gratitud hacia los aspectos simples y hermosos de la vida, fomentando la humildad y reconociendo la interdependencia de todas las cosas. Practicar la gratitud nos ayuda a reconocer y apreciar las contribuciones de los demás en nuestra vida. No nos consideramos autosuficientes y valoramos las relaciones y las conexiones que nos nutren y nos brindan apoyo. Cultivar el hábito de la gratitud puede ser una herramienta eficaz para reducir el estrés y la ansiedad. Al centrarnos en lo positivo y agradecer lo que tenemos, desplazamos nuestra atención de las preocupaciones y los problemas hacia la gratitud. Esto nos ayuda a desarrollar una mentalidad más positiva y a enfrentar los desafíos de manera más equilibrada y serena. Ahora bien, para los estoicos, practicar la gratitud nos ayuda a aceptar la realidad, valorar lo que tenemos, encontrar alegría en lo simple, ser humildes y reconocer la interdependencia de todas las cosas. Los principios del estoicismo nos brindan herramientas poderosas para fortalecer nuestra mente y nuestro espíritu. Al practicar la aceptación de la realidad, la gratitud, la humildad y enfocarnos en lo que podemos controlar, desarrollamos una fortaleza interna que nos permite enfrentar los desafíos de manera serena y equilibrada. También aprendemos a encontrar alegría en las cosas simples y a valorar las conexiones y relaciones que nos nutren. La filosofía estoica nos invita a cultivar una mentalidad resiliente y a encontrar felicidad y sabiduría en el presente. Al incorporar estos principios en nuestra vida diaria, podemos fortalecernos emocionalmente y enfrentar las adversidades con mayor tranquilidad y perseverancia. Descubre los 5 libros estoicos que todo el mundo debería conocer. Los libros antiguos del estoicismo contienen enseñanzas y consejos que son aplicables en cualquier época. La filosofía estoica se centra en el desarrollo de la virtud, la aceptación de lo que no podemos controlar y vivir de acuerdo a la naturaleza. Estos principios siguen siendo relevantes hoy en día y pueden ofrecer una guía valiosa para enfrentar los desafíos de la vida. El estoicismo enseña a cultivar la serenidad y el control emocional ante las adversidades. Es por ello que el día de hoy te traemos una pequeña sinopsis de los principales libros para iniciar en las prácticas estoicas. Te invito a suscribirte y a mantenerte muy al pendiente de nuestros videos futuros, activando las notificaciones. Ahora bien, comencemos. Leer los libros antiguos del estoicismo nos brinda herramientas para desarrollar una mayor resistencia emocional frente a las dificultades y para encontrar la calma en situaciones estresantes. Esto es especialmente relevante en la sociedad actual, donde la ansiedad y el estrés son comunes. Estos escritos antiguos del estoicismo nos invitan a reflexionar sobre nuestras emociones, valores y acciones. Nos desafían a cuestionar nuestras ideas preconcebidas y a cultivar una mentalidad más racional y equilibrada.
Al leer estos libros, podemos desarrollar una mayor capacidad para ver las situaciones desde diferentes perspectivas y adoptar una actitud más positiva y constructiva. El estoicismo promueve el automejoramiento constante a través de la autorreflexión, el autocontrol y la autodisciplina. Los libros antiguos del estoicismo ofrecen prácticas y ejercicios que nos ayudan a desarrollar estas habilidades y a crecer personalmente. Al leer y aplicar estas enseñanzas, podemos trabajar en nuestra propia mejora y crear una vida más significativa y plena. Leer los libros más cotizados en el tema hoy en día siguen dando mucho que aprender para aplicar en la vida moderna, y es importante porque nos permite acceder a la sabiduría atemporal de esta filosofía, desarrollar resiliencia emocional, cambiar nuestra perspectiva y embarcarnos en un camino de automejoramiento personal. A continuación te presentamos una exquisita selección literaria escrita por auténticos protagonistas importantes sobre el inicio de esta práctica filosófica. Número 1. Meditaciones. Es un libro escrito por el emperador romano Marco Aurelio, considerado una de las obras más importantes de la filosofía estoica. En esta obra, Marco Aurelio reflexiona sobre diversos temas como la ética, la virtud, la impermanencia de la vida y cómo vivir de forma pacífica y serena en medio de las adversidades. A través de sus anotaciones personales, el autor invita al lector a reflexionar sobre la naturaleza humana y la forma de enfrentar los desafíos y preocupaciones de la vida cotidiana. Marco Aurelio busca encontrar un equilibrio interno y alcanzar la sabiduría a través de la introspección y la autodisciplina. En Meditaciones, Marco Aurelio explora la importancia de la virtud, la humildad, la aceptación y la resignación del destino. Destaca la importancia de vivir en el presente, siendo consciente de los pensamientos y emociones y evitando dejarse llevar por el deseo, el miedo o los juicios negativos. A lo largo de los 12 libros que componen Meditaciones, el propio Marco reflexiona sobre su vida, la responsabilidad de su posición como emperador, sus relaciones y su búsqueda de la paz interior. Sus enseñanzas buscan transmitir una filosofía de vida basada en la aceptación, la introspección y la autodisciplina, en busca de la virtud y la sabiduría. Esta es una obra que nos invita a la reflexión y la introspección, ofreciendo una guía para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad, humildad y ética. Es una invitación a cultivar la sabiduría y encontrar el equilibrio interno en medio de las tribulaciones del mundo. Número 2. Sobre la brevedad de la vida. Es un ensayo filosófico escrito por el filósofo romano Séneca. En esta obra, Séneca reflexiona sobre la fugacidad de la existencia humana y cómo aprovechar al máximo el tiempo que se nos ha dado. Y es que a lo largo de los capítulos del libro, Séneca argumenta que la vida es corta y que el tiempo es un bien precioso y limitado. Critica el mal uso que muchas personas hacen de su tiempo, dedicándolo a vanidades y placeres efímeros, en lugar de dedicarlo a cultivar la sabiduría y la virtud. Séneca enfatiza la necesidad de vivir de manera consciente y deliberada, aprovechando cada momento y alejándose de la superficialidad y las distracciones. Promueve una vida centrada en los valores trascendentales como la ética, la introspección y la búsqueda de la sabiduría. El autor también explora la idea de la muerte como parte natural de la existencia
y cómo enfrentarla con serenidad y aceptación. Argumenta que el conocimiento y la aceptación de nuestra propia mortalidad pueden ayudarnos a apreciar mejor la vida y a enfocarnos en lo que realmente importa. Sobre la brevedad de la vida, es un ensayo que nos invita a reflexionar sobre la importancia de aprovechar el tiempo y vivir de manera consciente. Séneca nos ofrece una guía para cultivar la sabiduría y la virtud, enfocándonos en lo esencial y alejándonos de las distracciones y superficialidades. Es una obra que nos recuerda la fugacidad de la vida humana y nos invita a vivir con autenticidad y serenidad frente a nuestra propia mortalidad. Número 3. Discursos. Es una colección de enseñanzas del filósofo estoico Epícteto, recopilada por su discípulo Arriano. Este libro presenta una serie de diálogos y discursos donde Epícteto expone su filosofía y ofrece consejos prácticos para vivir una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza. A lo largo de los discursos, Epícteto nos enseña que debemos aceptar las cosas que no podemos controlar y enfocarnos únicamente en aquello que está en nuestras manos. Destaca la importancia de la autodisciplina, la razonabilidad y la aceptación de nuestro destino. También enfatiza la importancia de cultivar la virtud y vivir de acuerdo con la naturaleza. Epícteto nos invita a reflexionar sobre nuestras emociones y reacciones, instándonos a ser conscientes de cómo nuestras interpretaciones mentales pueden afectar nuestra percepción de los eventos. Enseña que podemos encontrar la felicidad y la paz interior a través de la aceptación de lo que ocurre y el control de nuestras reacciones. Y es que a lo largo del libro, Epícteto expone su visión sobre temas como la ética, el autocontrol, la relación entre la mente y el cuerpo, y la importancia de la libre voluntad. Su estilo es directo y práctico, ofreciendo consejos útiles y aplicables a la vida diaria. Número 4. Sobre la tranquilidad del alma. Es una obra del filósofo estoico Séneca, que explora el concepto de la serenidad interior y cómo alcanzarla en medio de las adversidades y los desafíos de la vida. En este libro, Séneca nos guía a través de una serie de reflexiones y consejos prácticos para encontrar la paz interior y la mentalidad emocional. Su enfoque se basa en cultivar la virtud y en vivir de acuerdo con la naturaleza. Séneca argumenta que la verdadera tranquilidad no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en nuestra actitud y reacción ante ellos. Nos insta a aceptar las dificultades como parte de la vida y a desarrollar una mentalidad resiliente y equilibrada. El autor también destaca la importancia de vivir el presente y de no preocuparse excesivamente por el pasado o el futuro. Séneca sugiere que la verdadera paz interior se encuentra en estar en armonía con nosotros mismos y en aceptar nuestras limitaciones. Séneca se basa en ejemplos históricos y en la filosofía estoica para ilustrar sus puntos de vista. También aborda temas como la importancia de la autodisciplina, el desapego de los placeres materiales y la necesidad de vivir de acuerdo con la razón. Número 5. Cartas a Lucilio. Es una colección de 124 epístolas escritas por Séneca, el famoso filósofo estoico del siglo I después de Cristo. Estas cartas están dirigidas a Lucilio, un amigo y discípulo de Séneca. La obra está estructurada como una conversación entre ambos, donde Séneca aborda una variedad de temas filosóficos y éticos. A lo largo de las cartas, Séneca ofrece consejos prácticos
sobre cómo vivir una vida virtuosa y encontrar la felicidad en medio de las dificultades y desafíos de la vida. Él promueve la importancia de cultivar la templanza, la moderación y el autocontrol, con el objetivo de alcanzar la sabiduría y la tranquilidad interior. Séneca aborda también cuestiones sobre el sentido de la vida, la muerte, la amistad, la filosofía, la vida política y social, y la naturaleza de la felicidad. Sus escritos reflejan una profunda introspección y reflexión sobre la condición humana y ofrecen una guía práctica para vivir una vida plena y consciente. Cartas a Lucilio es una obra filosófica en forma de correspondencia que invita al lector a reflexionar sobre su propia existencia y a buscar la sabiduría y la virtud como medios para alcanzar una vida plena y satisfactoria. Las razones de Marco Aurelio para escribir Meditaciones. El emperador Marco Aurelio fue conocido por ser uno de los filósofos estoicos más destacados de la antigüedad y dejó un legado importante a través de sus meditaciones. Una colección de escritos personales. Estas reflexiones fueron escritas durante su tiempo como emperador romano, en un periodo marcado por diversas circunstancias y desafíos. Bienvenido a Diario de un Estoico, tu canal para una vida histórica. No te puedes perder la lección que compartiremos para ti el día de hoy, porque profundizaremos sobre las intenciones que tuvo Marco Aurelio al escribir sus meditaciones. Así que quédate hasta el final del video y no te olvides de dejar tu like si te ha gustado. Comencemos. Marco Aurelio ascendió al trono en el año 161 después de Cristo, convirtiéndose en uno de los gobernantes más poderosos del Imperio Romano. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por constantes conflictos y desafíos militares, como las guerras contra los pardos en el este y la invasión de tribus bárbaras en el norte de Europa. Durante su gobierno, el emperador se enfrentó a numerosos problemas internos y externos que amenazaban la estabilidad del imperio. Estos incluían revueltas internas, conspiraciones, desastres naturales, así como dilemas y decisiones difíciles que debía tomar como gobernante. En medio de estas circunstancias turbulentas, Marco Aurelio encontró consuelo y guía en la filosofía estoica. Adoptó los principios de este enfoque filosófico para ayudarlo a manejar el estrés, la incertidumbre y los desafíos de su posición como emperador. Las meditaciones son el producto de sus reflexiones personales y la búsqueda de la sabiduría y la virtud mientras enfrentaba estas difíciles circunstancias. El libro está compuesto por 12 libros o capítulos en los que Marco Aurelio reflexiona sobre diversos temas, como la brevedad de la vida, la transitoriedad de las cosas materiales, la importancia de la virtud y la ética, el control sobre las emociones y pensamientos, y el valor de la aceptación de las circunstancias presentes. Estas meditaciones no fueron escritas con la intención de ser publicadas o compartidas con otros, sino que eran un cuaderno privado y personal destinado a ayudarlo a mantenerse centrado y enfocado en sus creencias y principios durante un tiempo turbulento. Sin embargo, a pesar de su carácter íntimo, las meditaciones de Marco Aurelio se han convertido en una obra influyente y venerada en la filosofía estoica y más allá. A través de sus reflexiones, el emperador nos brinda una visión única del pensamiento y la filosofía de uno de los líderes más poderosos del mundo antiguo, así como un manual práctico para enfrentar
las adversidades y buscar la serenidad en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Las meditaciones de Marco Aurelio fueron una herramienta invaluable que le ayudó a afrontar los retos y desafíos que enfrentaba como emperador. Estas reflexiones personales le brindaron una guía filosófica y espiritual para encontrar la serenidad, la sabiduría y la virtud en medio de las circunstancias difíciles de su gobierno. A continuación mencionaré algunas formas en las que las meditaciones le fueron de ayuda. Control de las emociones y pensamientos. En sus escritos, Marco Aurelio hace hincapié en la importancia de mantener la calma y la objetividad en medio de las adversidades. El estoicismo le enseñó a controlar sus emociones y a no dejarse llevar por el enojo, el miedo o la frustración. A través de la meditación y la reflexión, cultivó una mente serena y equilibrada, lo que le permitió tomar decisiones racionales y justas incluso en las situaciones más difíciles. Aceptación de las circunstancias. Marco Aurelio entendió que había circunstancias que estaban fuera de su control y que el destino y las situaciones externas eran inevitables. A través de sus reflexiones, aprendió a aceptar las realidades de su reinado, la volatilidad de la vida y la impermanencia de las cosas materiales. Esta aceptación le permitió adaptarse y enfrentar los desafíos con serenidad, en lugar de desperdiciar energía en lamentarse por lo que no podía cambiar. Fomento de la virtud y la ética. Como filósofo estoico, Marco Aurelio valoraba la importancia de la virtud y la ética en su vida y en su gobierno. A través de sus meditaciones, recordaba constantemente la necesidad de actuar con integridad, justicia, moderación y bondad. Estos principios le guiaron en la toma de decisiones difíciles y en el trato con sus súbditos, buscando siempre el bien común y la equidad en sus actos. Perspectiva de la brevedad de la vida. Una de las principales enseñanzas de Marco Aurelio en sus meditaciones es la idea de que la vida es breve y efímera. Al recordar constantemente la impermanencia de todas las cosas, incluida la propia existencia, cultivó un sentido de urgencia y una priorización de las cosas más importantes. Esta perspectiva le ayudó a mantenerse enfocado en sus objetivos y a no dejarse llevar por la complacencia o la procrastinación. Las meditaciones de Marco Aurelio fueron un instrumento fundamental que le permitió encontrar sabiduría y serenidad en medio de los desafíos de su gobierno. A través de la filosofía estoica, aprendió a controlar sus emociones, aceptar las circunstancias, cultivar la virtud y mantener una perspectiva de la brevedad de la vida. Estos principios se convirtieron en una guía que le ayudó a tomar decisiones sabias y justas, y a enfrentar los retos de su reinado con calma y equilibrio. A través de sus meditaciones, Marco Aurelio buscaba transmitir una serie de enseñanzas y reflexiones a las generaciones futuras. Él creía firmemente en la capacidad del individuo para cultivar virtudes y adquirir sabiduría a lo largo de su vida. Esperaba que sus reflexiones pudieran servir como una guía para aquellos que buscan encontrar su propósito, crecer como personas y vivir una vida plena. En sus escritos, Marco Aurelio reflexionó sobre la naturaleza cambiante del mundo y la impermanencia de todas las cosas. Creía que aceptar esta realidad y adaptarse a ella era esencial para encontrar paz interior y equilibrio en medio de las vicisitudes de la vida. Marco Aurelio consideraba que la única verdadera riqueza y éxito radicaban en la virtud y la ética.
Él alentó a las generaciones futuras a actuar con integridad, justicia y bondad, y a cultivar una conducta virtuosa en todas las esferas de la vida, tanto personal como pública. Marco Aurelio también abogaba por adoptar una perspectiva universal y compasiva hacia todos los seres humanos. Reconocía la interconexión y la igualdad intrínseca de todas las personas, independientemente de su origen o estatus social, y enfatizaba la importancia de actuar con empatía y tratar a los demás con dignidad y respeto. Es por ello que las meditaciones de Marco Aurelio buscaban transmitir ideas sobre el automejoramiento, la aceptación de la realidad, la importancia de la virtud y la ética, así como una perspectiva universal y compasiva hacia los demás. Esperaba que estas reflexiones pudieran guiar a las generaciones futuras en la búsqueda de una vida plena y significativa. Para plasmar su filosofía en sus meditaciones, el emperador Marco Aurelio utilizó un enfoque práctico y concreto. Él escribió estas reflexiones principalmente para sí mismo, como una herramienta de autorreflexión y autodisciplina, con el objetivo de guiar sus propias acciones y pensamientos. Algunas formas en las que transmitió su filosofía fueron: diario de autorreflexión. Las meditaciones fueron escritas como un diario personal en el que Marco Aurelio registraba sus pensamientos, reflexiones y recordatorios a lo largo de su vida. A través de estas anotaciones, buscaba mantenerse fiel a sus propias enseñanzas y aplicarlas en su vida diaria. Principios y valores fundamentales. Marco Aurelio articuló en sus meditaciones una serie de principios y valores que consideraba esenciales para vivir una vida virtuosa. Estos incluían la justicia, la moderación, la compasión y la rectitud. Estos principios formaban la base de su filosofía y fueron recurrentes en toda su obra. Ejemplos de virtud. A lo largo de sus escritos, Marco Aurelio recurrió a ejemplos y referencias a filósofos y figuras históricas que consideraba ejemplares en cuanto a su conducta virtuosa. Estos ejemplos le servían como pautas a seguir y le ayudaban a reafirmar sus principios éticos. Reflexiones sobre la naturaleza y la impermanencia. Marco Aurelio también incluyó reflexiones sobre la naturaleza transitoria de la vida y la importancia de aceptar los cambios y las dificultades como parte de la existencia humana. Estas reflexiones buscaban ayudarlo a mantener una perspectiva equilibrada y afrontar las adversidades de manera serena. En resumen, Marco Aurelio plasmó su filosofía en sus meditaciones a través de un enfoque práctico y concreto, utilizando un diario de autorreflexión, principios y valores fundamentales, ejemplos de virtud y reflexiones sobre la naturaleza y la impermanencia de la vida. Estas técnicas le permitieron aplicar y recordar constantemente sus enseñanzas en su vida diaria. Los cínicos. La filosofía de Antístenes y Diógenes de Sinope. La filosofía de Antístenes y Diógenes se inscribe dentro del movimiento filosófico conocido como cínico, que se caracterizaba por su crítica hacia las normas sociales y culturales establecidas y por su búsqueda de una vida sencilla y autónoma. Antístenes fue el fundador de esta corriente, mientras que Diógenes es uno de sus representantes más conocidos y emblemáticos. Ambos filósofos defendían la idea de que el bienestar y la felicidad podían alcanzarse a través de la renuncia a los placeres materiales
y la adopción de un estilo de vida ascético y austero. Además, afirmaban que el conocimiento verdadero solo podía alcanzarse mediante la autodisciplina y la introspección, y que la virtud y el valor eran los únicos elementos que realmente importaban en la vida de una persona. Bienvenido a Diario de un Estoico. Si estás buscando un canal para aprender a llevar una vida histórica, estás en el lugar indicado. Ponte cómodo y acompáñame en este viaje por las páginas que la historia se ha encargado de escribir para nosotros. En definitiva, la filosofía de Antístenes y Diógenes se centraba en la búsqueda de la autenticidad y la libertad individual a través de la negación de las convenciones sociales y la adopción de una vida sencilla, honesta y coherente con los principios y valores personales. Los cínicos fueron despreciados e ignorados porque su filosofía es provocadora y no teórica. Se dedicaron no solo a escribir libros entendidos por expertos, sino también a la forma más escandalosa de falsear las convenciones sociales. En este video vemos quiénes eran, qué querían y qué nos pueden enseñar. Los orígenes de los cínicos se remontan a la Grecia clásica, nada menos que a Sócrates. El alumno más célebre de Sócrates fue Platón, quien a partir de sus enseñanzas desarrolló toda una doctrina teórica sobre la búsqueda de las verdades necesarias y la defensa del férreo control de los individuos por parte del Estado y el orden social, la ética de las verdades absolutas. Gracias a la enorme influencia de Platón en la cultura occidental y el uso reiterado de la figura de Sócrates en sus diálogos, parece que la esencia de Sócrates y de lo que representó ha llegado hasta nosotros. Sin embargo, si estudiamos a los cínicos, vemos que otras características de Sócrates conducen en dirección opuesta a las de Platón, porque el cínico es lo opuesto a Platón. Sócrates se centró principalmente en la ética, la virtud y la crítica social, así como en las actividades de la polis ateniense, que se basaba en un comportamiento eficaz y provocador. Parecía extraño, vestido casi con harapos y descalzo. No escribió nada, pero discutió con los estudiantes que vinieron a escucharlo. Todo esto es parte de los orígenes y modus operandi que adoptan los cínicos, porque resulta que el primer cínico fue un alumno de Sócrates llamado Antístenes. Antístenes despreciaba los círculos aristocráticos de Atenas porque despreciaba la acumulación de bienes materiales. Eligió ropa pobre, usó un lenguaje que todos pudieran entender y su principal preocupación era la búsqueda de la bondad, un comportamiento ético consistente que creía que se basaba en una vida orgánica en lugar de convenciones sociales. Por lo tanto, el cinismo es ante todo una escuela ética. En los cínicos siempre encontramos el rechazo de los bienes materiales, la búsqueda de conexión con la naturaleza de los animales y la preocupación por comportarse éticamente correctamente, lo que para ellos significa el rechazo de las convenciones sociales en favor de un comportamiento verdaderamente honesto y la búsqueda de la honestidad. La forma tiene un deseo creciente de provocar, con un comportamiento inusual, frases llenas de ironía y sentido del humor. El propósito de esta presentación es llamar la atención y hacer pensar a la gente, pero también queda en un segundo plano, porque según los cínicos,
La ética debe ser un asunto práctico, acción, no teoría. Tus acciones y palabras te pertenecen. Todo esto se puede ver muy claramente en el cínico más famoso, Diógenes de Sinope, que fue alumno de Antístenes y elevó su enseñanza al enésimo grado. Los cínicos básicamente se llaman así porque Diógenes eligió vivir como un perro, pero en griego se dice kion y perruno es kinokos, de ahí lo de cínicos. Vivir como un perro sirve a los propósitos básicos y formales de los cínicos. Llama la atención, pero es coherente con lo que predican. Para los cínicos, la figura del perro simboliza la libertad, el desprecio por los bienes materiales y las convenciones sociales. Diógenes quiere hacer lo que quiere, satisfacer sus necesidades cuando quiere y donde quiere, como los perros. Hablamos de todas las necesidades, tanto de la vida como de las fisiológicas. El asunto en sí era bastante escandaloso, y estaba Diógenes, que era hijo de un prestamista condenado por falsificación, que encontró equivocada a toda nuestra sociedad, y notoriamente quiso expresar su rechazo a toda convención, religión, costumbre, la decencia o todo lo demás, porque todo estaba mal. Su propósito es deshacerse de todas las posesiones materiales que son superfluas e innecesarias. Según Diógenes, el duque solo quería lo que pudiera llevar consigo si alguna vez se hundiera con un barco, lo que significaba casi nada. Se dice que vivió en un barril, pero parece que en realidad se trataba de una lata bastante grande que se colocó de costado. Abogó y predicó la necesidad de la conservación de los animales y la hermandad. Su doctrina moral se basa en la honestidad, atacando los valores establecidos y liberándose de los deseos y emociones. Se le atribuye la frase: sé indiferente con los bienes que la fortuna te otorga y te librarás del miedo. Lo que nos muestra cuán profundamente el pensamiento cínico tuvo un efecto profundo en los estoicos. Los cínicos creen que el mundo es malo, que la necesidad de tener bienes materiales es consecuencia de las convenciones sociales, pero que esto es innecesario y el comportamiento útil debe estar guiado por la sumisión a la adversidad que los estoicos quieren acumular. Toda su actitud está marcada por la voluntad de criticar a la sociedad, el deseo de ser un toque de atención, algo que nos despierte, que nos marque, y eso también se refleja en sus frases escandalosas, irónicas y humorísticas. Diógenes es la figura principal de varias anécdotas llamadas "creí ahí", que recuerdan su actitud. Cuando Alejandro Magno quiso conocerlo, digamos que lo encontró sentado al sol y Alejandro le preguntó si quería algo, y Diógenes respondió: sí, que te apartes y no me quites el sol. Cuando se lo vio preguntando solo ante una estatua y le preguntó qué estaba haciendo, Diógenes respondió que estaba practicando el fracaso. Cuando se le preguntó cuál pensaba que era la mejor edad para casarse, dijo que de joven aún no y de viejo ya no. Cuando se le preguntaba de dónde era, respondía que era ciudadano del mundo. La respuesta es que nada es original ahora, pero entonces fue la gota que colmó el vaso, porque los griegos generalmente se consideraban más civilizados y, por lo tanto, superiores a otras personas. Así, el cinismo como escuela de pensamiento tiene poco que ver con lo que hoy se considera cinismo. El cinismo filosófico tiene una actitud temeraria y provocadora, pero refleja una forma de vida,
una práctica honesta, no una mentira, aunque utilice el engaño para mofarse de costumbres y ciertos conceptos. Es un recordatorio de que los bienes materiales son innecesarios, precursor del estoicismo, una escuela filosófica con sentido del humor que busca la provocación para mostrarnos la hipocresía de la sociedad. La moza es un instrumento para ridiculizar todo lo que se considera falso: la sociedad, las costumbres, la religión y la metafísica. Fue muy popular durante el período helenístico, especialmente en Alejandría. Además, influyó en la literatura satírica de la época y continuó durante todo el Imperio Romano y fue especialmente común en las grandes ciudades. El significado negativo que ahora tiene la palabra cínico, por otro lado, proviene del desprecio con el que los filósofos clásicos trataron a los cínicos desde el principio, porque se negaron a hacer teoría metafísica alguna y la conmoción por su forma. Platón consideraba a Antístenes como un hombre de poca inteligencia, incapaz de comprender la profundidad de la dialéctica, y cómo Aristóteles despreciaba la actitud de Diógenes. Diógenes, por otro lado, no perdió la oportunidad de reírse de la búsqueda de Platón de la verdad necesaria y la teoría de las ideas. La falta de libros cínicos sobre la filosofía significó que los filósofos que tienden a ser más abstractos, como Hegel, generalmente descartaron la escuela como algo sin importancia. Los cínicos, en cambio, eran apreciados por quienes disfrutaban de la provocación y la audacia como medio para llamar la atención, como fue el caso de Nietzsche, quien adoptó una actitud desafiante, expresándose a través de pasajes llamativos. Ser feliz, la eudaimonía de Aristóteles. En la antigua Grecia, los maestros o filósofos se preocupaban por formar el carácter de sus pupilos, es decir, no solo daban enseñanzas sobre la ciencia o religión, sino también sobre cómo convertirse en ciudadanos de bien. De esta manera, cada pensador tenía su propio modo de concebir temas referentes a la voluntad, amor, odio, felicidad, etc. Por lo general, estos maestros solían debatirse entre dos extremos cuando se trataba de la felicidad. Unos profesaban que para ser felices se debía dar rienda suelta a todos los placeres posibles. Otros decían que este estado se conseguía viviendo solo con lo necesario y olvidándose de los excesos. Antes de iniciar con esta gran enseñanza, nos gustaría mucho si te suscribes y dejas tu like y activas la campanita para no perderte nuestros futuros videos que te ayudarán en tu desarrollo personal como un estoico. Si ya lo hiciste y eres veterano en el canal, recuerda compartir estas enseñanzas con tus amigos y seres queridos. Ahora comencemos. Ahora bien, contrario a esta posición, Aristóteles tenía una visión diferente sobre cómo ser feliz y alcanzar la eudaimonía o plenitud. En su obra Ética a Nicómano, el filósofo explica que la felicidad se obtiene al desarrollar una serie de virtudes. Dicho de otra forma, la plenitud pasa por la actitud. De acuerdo con él, la clave está en el equilibrio. Saber encontrar un punto intermedio entre extremos. No se puede caer en el hedonismo o el placer desenfrenado, pero tampoco se debe reprimir el deseo. Aristóteles no solo dedicó su obra a la ciencia, sino también al estudio de las virtudes humanas, como la educación, e incluso elaboró una serie de nociones sobre cómo ser feliz.
Uno de los temas que abordó este filósofo fue la felicidad y de manera más concreta, cómo ser feliz. Se trata de un estilo de vida que plantea una forma de vivir que le permite al individuo sentirse pleno, pero sin dañar a otros o a sí mismo. Si te has planteado la meta de ser feliz, es posible que te interese conocer la visión aristotélica. Puede que aprendas una cosa o dos que te ayuden a progresar en el camino hacia la autorrealización. El propósito de vida, asimismo, nos plantea retos como lo dicen las santas palabras: dar fruto, hacer buenas obras. Es aquí donde se debe considerar los dones y talentos recibidos y prestar atención a la sabiduría externa. Asimismo, se hace imperioso reconocer las fortalezas que pueden hacer la tarea más efectiva. Bajo la mirada aristotélica, en la búsqueda emprendida por el hombre de su propósito, nos lleva a la eudaimonía mediante el camino de la virtud en la que tiene lugar el desarrollo total del ser humano. Entendida la eudaimonía como la posibilidad de lograr las mejores condiciones alcanzables: felicidad, virtud, moralidad y una vida significativa. Significado que haría que estas personas, como todos, con potencial mayúsculo, puedan convertirse en mejores seres humanos. La virtud puede ser considerada una declaración personal, unipersonal o una herramienta para hacer efectivo el camino a la eudaimonía, para lo que se debe reflexionar acerca de los objetivos, metas o propósitos individuales y de grupo, lo que nos genera múltiples interrogantes como los que planteo aquí. ¿Cuál es el propósito de vida del hombre? ¿Cuál es el propósito de vida de cada uno de nosotros? La virtud que plantea Aristóteles de ninguna manera se relaciona con un estado, capacidad o facultad innata, manejada por la pasión o un sentimiento. Es más exacto decir que se relaciona de mejor manera con la ejecución de actos que perfeccionan una acción que generan una destreza. El uso de esa virtud debe alcanzar el justo medio, que significa hacerlo en la medida apropiada, dejando los extremos de lado, porque hacerlo en forma deficiente o exagerar es hacer mal uso de la virtud y llevan al individuo al vicio por defecto o exceso. La ejecución de actos de bondad, serenidad, justicia genera un hábito de actos bondadosos, serenos, justos, valientes, que fortalecen al individuo. La acción y la consideración de los medios que serán usados determinan el fin hacia la tendencia al bien o a lo bueno, que no es otra cosa que hacer uso de lo propio a su esencia. Aristóteles también diferencia las virtudes en éticas relacionadas con la perfección de la voluntad y dianoéticas que perfeccionan la inteligencia. Las virtudes dianoéticas están relacionadas en dos ámbitos. Primero, con la contingencia, que abarca dos elementos fundamentales: la prudencia y arte. Segundo, a lo necesario aplicada en la sabiduría, inteligencia y ciencia. Las virtudes dianoéticas son las virtudes de la razón que modulan las virtudes éticas. La felicidad perfecta del hombre debe hacerle efectuar lo propio a su esencia, que está en relación a la virtud, el intelecto y actitud contemplativa. La virtud, algo aprendida, que se convierte en un hábito que se constituye en una excelencia adquirida a la vida cotidiana. La justicia, como ejemplo, es el respeto a la ley del Estado. Como es obvio, se encuentra implícita en toda virtud en la que no cabe la especulación ni la autarquía o la autosuficiencia transformada en autonomía.
con apatía hacia los demás, sino el florecimiento del ser humano. La sabiduría teorética, así adquirida en este proceso aprendiendo en la virtud, fortalece al hombre desde lo variable, inmutable modulada por la razón, conduce a la plenitud de la eudaimonía humana. La excelencia, se ha dicho antes, se aleja de ser un evento aleatorio. La excelencia es un camino resultado de la intención del esfuerzo consciente con ejecución inteligente que representa la sabia elección de muchas alternativas. La elección, no el azar, determina su destino. Expresar nuestro propósito, hacer uso del poder de la palabra, nos significará evitar perder el horizonte, nos permitirá enfocarnos entre tantas oportunidades y realizarlo en forma sistemática hasta llevar a un nivel por elección. Sin el concurso del azar, lo que se constituye en un elemento determinante en el destino. Para Aristóteles, la modestia era el punto de equilibrio entre tener un ego inflado y el autodesprecio. Una persona modesta reconoce sus debilidades, pero también es capaz de ver sus fortalezas y aprovecharlas. En otras palabras, para ser felices es importante procurar una buena autoestima. Otra parte importante de cómo ser feliz es la autenticidad. Un individuo pleno debe expresarse siempre con la verdad, sin dejar de lado la amabilidad al expresarse. De nuevo, Aristóteles define un punto medio, ni la mentira ni la agresión. Para los seres humanos, socializar es tan natural y necesario como comer o dormir. Desde que nacemos, necesitamos un círculo de apoyo social sólido a nuestro alrededor. Tener la capacidad de crear vínculos sociales se asocia con un bienestar mayor. No obstante, esto no quiere decir que todas las relaciones que alguien tiene son beneficiosas. Se sabe que los vínculos también pueden dañar. En este caso, el equilibrio se encuentra en saber elegir con quién establecer lazos y cultivarlos con empatía y amabilidad. Por otra parte, están las personas que dejan que la timidez los domine y se cohíben de hacer cualquier cosa por miedo. En el otro extremo, se hallan los individuos que no tienen consideración por los demás y actúan con insolencia. Luego, en el punto medio se encuentra el decoro, donde la persona persigue sus objetivos sin pisotear a nadie. Esta capacidad lo poseen las personas que demandan respeto y a su vez lo otorgan a los demás. Aquel que desea saber cómo ser feliz necesita desarrollar un sentido de la justicia equilibrado. Siguiendo esta línea, no puede perder el interés hacia los demás por completo, pero tampoco olvidarse de sí mismo. Por ejemplo, si la persona está involucrada en un delito con otro, no es justo asumir toda la culpa cuando había un tercero. Las emociones son una parte esencial de la humanidad y aprender a procesarlas es un modo de alcanzar la plenitud. Entonces, no es positivo reprimir ningún sentimiento, aunque es igual de negativo que estos tomen el control de la persona. Para ilustrarlo, imagina que alguien te hace daño a nivel emocional. En esta situación, lo normal es que te enfades, que la emoción aparezca. Ahora, lo importante es lo que haces con ella. Hay un punto medio entre ser indulgente e intransigente, la tolerancia. Según Aristóteles, descubrir cómo perdonar ayuda. No obstante, eso no implica dejar que los demás nos hieran. Se puede tolerar las equivocaciones de otro sin olvidar el autorrespeto. Si deseas aprender cómo ser feliz, intenta encontrar el equilibrio entre el egoísmo y la abnegación. Para Aristóteles, esta virtud era la generosidad
y consistía en ayudar a los demás teniendo en cuenta el yo. En términos simples, se trata de ser caritativos, pero no hasta el punto de entregar todo sin recibir nada a cambio. Una personalidad feliz entiende cómo divertirse, sabe emplear el sentido del humor para enfrentar lo trágico. Al mismo tiempo comprende que existen circunstancias en las que no hay lugar para la risa y actúa con seriedad. De esta manera, la gracia tiene que ver con ser una compañía agradable para otros. Para concluir, las enseñanzas de Aristóteles sobre cómo ser feliz son un aporte importante a la filosofía humana. Este pensador cambió la perspectiva de que la felicidad era algo que se podía conseguir y no una actitud. Asimismo, resaltó la importancia del equilibrio para encontrar la plenitud. Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel en Ciencias Económicas, realizó un estudio para poder cuánto influye el dinero en la felicidad de una persona y en su resultado concluyó que los altos ingresos compran la satisfacción con la vida, pero la no felicidad y que los bajos ingresos se asocian tanto con una baja evaluación de la vida como un bajo bienestar emocional. Es decir, si necesitas cierto nivel económico, pero volvemos a Aristóteles, incluso con todo el dinero del mundo, solo una vida bien vivida, con una correcta acción moral, traerá la felicidad. Epicureísmo, la medicina del alma. Para el epicureísmo, placer y felicidad van unidos de la mano, una filosofía que se convierte en una herramienta perfecta para curar el alma. Epicuro, su fundador, apuesta por la búsqueda de los placeres espirituales y la ausencia de los temores para poder disfrutar de la vida, un hedonismo que consigue la liberación de los miedos que nos esclavizan. Hoy hablaremos sobre una de las prácticas más peculiares de la filosofía. Quédate hasta el final del video para aprender un poco sobre el epicureísmo. Y recuerda que puedes profundizar más sobre la filosofía en nuestro canal. Somos Diario de un Estoico. El epicureísmo es una corriente filosófica cuyo máximo objetivo es buscar un placer modesto y duradero. Fundado por Epicuro de Samos, en las afueras de Atenas. El epicureísmo es a menudo confundido con un mero hedonismo, que no es más que una doctrina filosófica que identifica el placer con el bien. Esto se debe al hecho de que Epicuro y sus seguidores, los epicúreos, propagaban una filosofía basada en la búsqueda del placer. La escuela epicúrea fue fundada en Atenas alrededor del 306 a.C., año en que su fundador Epicuro se estableció en la ciudad. De él es de quien toman su nombre los epicúreos, sus seguidores. Que a esta corriente se le llame epicureísmo indica por el sufijo ismo, que es una doctrina filosófica. También se conoce a sus seguidores como los filósofos del jardín. Epicuro fundó su escuela en las afueras de Atenas, en el camino del puerto del Pireo. Se le conoció públicamente como jardín o quepos en griego clásico. El jardín estaba compuesto por varones y mujeres, lo cual fue una novedad en la época. Allí se promulgó una forma de vida sencilla, aislada de la vida política y social, y que alentaba sobre todo la práctica de la amistad. El jardín era en realidad un gran espacio rural, ajeno a la ciudad, cuya vida práctica y oculta desafiaba las ideas y enseñanzas de la academia platónica e incluso del liceo aristotélico, ambas escuelas con las que coexistió. En sus puertas, según Séneca, en sus Epistolae, Morales and Lucilium, estaba inscrito lo siguiente: extraño,
Tu tiempo será agradable aquí. En este lugar el mayor bien es el placer. La escuela abría sus puertas a personas de todo tipo, ya fueran hombres libres, mujeres o esclavos. Hacia adentro se organizaba según una estricta jerarquía, cuyos principales cargos o estratos son los siguientes: los filósofos o filosofoi, los escolarcas o filologoi, los profesores o categetai, los imitadores o cineteis, los alumnos o kataskeu asomenoi. La filosofía entendida como medicina del alma, una suerte de hedonismo que consigue la liberación de los miedos que nos esclavizan, o la amistad considerada como el mejor placer de todos. Así lo enseñaba Epicuro a los amigos en su jardín, y atraviesan la historia del pensamiento y actualizan el epicureísmo, sobre todo en épocas de crisis, aquellos en los que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de llegar. El epicureísmo enlaza con los movimientos utópicos y vitalistas, con la pregunta por el sentido de la vida y de la vida como sentido. Se inscribe en el contexto de una serie de movimientos caracterizados por el interés acerca de los problemas morales que afectan a todos los hombres. Los epicúreos tratan de encontrar nuevas propuestas ante la contingencia de la vida humana y el sufrimiento que ella conlleva. Junto con el cinismo, el estoicismo y el escepticismo, es la primera de las grandes escuelas que representa el paso de la época clásica a la época helenística. Aunque es cierto que Epicuro, como Aristipo, fue un hedonista, no debe reducirse su doctrina a un placer banal y egoísta. El placer perseguido por los epicúreos es uno modesto y sostenible a lo largo del tiempo, cuya forma es la de la ataraxia, tranquilidad y libertad del miedo, y la aponía, que es la ausencia de dolor corporal. La escuela epicúrea tuvo un importante desarrollo en la Grecia antigua, ya fuera en su oposición al platonismo o su posterior rivalidad con el estoicismo. Su mayor desarrollo se dio en la etapa tardía del helenismo y durante la era romana. Tanto Lucrecio como otros filósofos romanos recopilaron y unificaron las enseñanzas epicúreas hasta su casi desaparición. Varios siglos después, la corriente epicúrea reapareció en la Ilustración y se mantuvo en boga incluso hasta la época contemporánea. Epicuro, fundador de la escuela, pone como objetivo de la vida del ser humano el placer, procurando para conseguirlo liberarse del miedo a los dioses, del miedo a la muerte y del miedo al destino, porque con esos miedos no se puede disfrutar de la vida. Desde un planteamiento totalmente materialista, Epicuro afirma que a los dioses no hay que tenerles miedo, y toda idea de más allá solo es una impostura, porque los dioses son ajenos a los asuntos humanos. A la muerte no hay que tenerle miedo porque, mientras somos, la muerte no está presente, y cuando llega la muerte, nosotros ya no somos. Y finalmente tampoco hay que tenerle miedo al destino, porque los átomos que forman el universo se mueven de forma imprevisible, lo que posibilita la libertad del hombre y le hace dueño de su destino. Para el epicureísmo, ser sabio es ser capaz de reírse de la fortuna. Destacan como seguidores de Epicuro Horacio, Virgilio y Lucrecio en el período romano, o Lorenzo Valla y Pedro Gassendi durante el Renacimiento. Epicuro promulgaba, por sobre todas las cosas, una búsqueda constante del placer. Solo a través del placer se podía alcanzar la curación del alma humana. Una vida feliz y placentera podía superar las barreras del dolor físico o el malestar espiritual. Así, la filosofía
debía servir para volver feliz al hombre. La filosofía es una actividad que con palabras y razonamientos procura una vida feliz. Sin embargo, la búsqueda del placer no debe entenderse como un abandono a la razón por una vida dedicada al ocio. Se trata de dirigir la actividad intelectual a la obtención de placer y tranquilidad. No importa si en esta búsqueda se debe dejar de lado las enseñanzas de antiguos maestros. Incluso podría darse el caso en que hubiera que corregirlas. Lo importante para el epicureísmo era poder llegar a estado de ataraxia, y por eso, en uno de sus fragmentos sobrevivientes, Epicuro dice: «Huye de toda educación, hombre feliz, desplegando las velas de tu barca». En resumidas cuentas, el placer buscado estaba más inclinado a un placer mental que uno físico. Se debían suprimir los deseos innecesarios como el ansia de poder, el deseo de fama o aquellos que podían surgir en ocasión de la vida política. Por otro lado, debían eliminarse aquellos miedos considerados como principales causas de conflicto en la vida. Según Epicuro, estos eran el miedo al castigo de los dioses y a la muerte. Epicuro consideraba que este abandono del contenido filosófico previo y anterior se da porque éste estaba anidado en un intelectualismo estéril y no podía dar cuenta del camino a la felicidad del hombre. Epicuro dice: «Vacía es la palabra de aquel filósofo por acción, de la cual no se cura ninguna afección del hombre, pues tal como no existe ningún beneficio propio de la medicina, si no expulsa las enfermedades de los cuerpos, del mismo modo ocurre con la filosofía, si no expulsa la afección del alma». Estos placeres a los que el epicureísmo se refiere son los siguientes. Placeres del cuerpo son aquellos que involucran sensaciones placenteras o de libertad respecto al dolor. Solo existen el presente. Placeres del alma son aquellos que requieren de un proceso y estado mental, tal como el sentimiento de alegría, la ataraxia y la aponía. Se considera a una persona epicúrea a aquella que practica un amor o disfrute moderado, honesto y sabio. Un epicúreo sabe de los distintos artes de la vida, del goce sexual en su moderación, del estado de calma o ataraxia e incluso formas de la aponía como ausencia de dolor y signo de felicidad. Sin embargo, es frecuente dar con un mal uso del término, especialmente cuando se confunde a una persona de prácticas epicúreas con una que practica el hedonismo y la búsqueda de los placeres fugaces, tales como los excesos del cuerpo y la mente. Bien, hemos llegado hasta el final. Si te ha gustado el tema de hoy, haznoslo saber con tu like, apoyándonos para subir más contenido como este. Recuerda compartir esta lección con aquellos que quieran llevar una vida histórica.